Hola, cinéfilo. El viernes pasado tuvimos la dicha de tener en el programa a una de las mejores productoras del cine independiente en nuestro país, a nuestra querida Yamila Marrero, una persona con una experiencia increíble en el mundo de la producción. Un programa no fue suficiente, así que hoy estará nuevamente con nosotros en el set de entrevista con Joel del Río. Yo te recomiendo que te quedes para así adentrarnos en este mundo de la producción. Muy buenas noches, estimados cinéfilos. Aquí estamos en su espacio de la entrevista dentro de Te Invito al Cine, el programa donde pretendemos agotar hasta los últimos resquicios, cosa que es imposible, pero bueno, aspirar a lo imposible siempre ha sido cosa buena en ocasiones. Aspiramos eso, a explicar todos los resquicios del audiovisual contemporáneo en Cuba. Y para eso hoy contamos con la continuación de la conversación que iniciamos el viernes pasado con Yamila Marrero, una productora que sabe muchísimo de todo lo que ha estado ocurriendo, o una parte importante de lo que ha estado ocurriendo en el audiovisual cubano. Por lo menos una zona de lo más aportador y de lo más artístico que se está haciendo en el segmento del documental, sobre todo, pero también en la ficción. De todo eso vamos a estar hablando ahora mismo. O vamos a hablar, que detesto los gerundios innecesarios, vamos a hablar en esta conversación, Yamila. Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias. El saludo para ti y para todas las personas que nos están sintonizando. Que esperemos sean muchas, porque eres una ocasión para aprender mucho del... es decir, tu presencia en este programa significa una ocasión importante para aprender de producción y todo lo que eso significa. Estábamos conversando al final de la entrevista pasada sobre órgano y otra serie de documentales que hiciste, pero mencionaste sobre todo los que hiciste, digamos que by the book, es decir, los que te tocaban por la libreta, como se dice en términos coloquiales, en la escuela. Pero también hiciste algunos que estaban fuera de esos requerimientos académicos, por suerte, ¿no? Porque te debe haber aportado muchísimo. Mencionaste a Alan con El Hormiguero, supongo que te referías al Hormiguero que hiciste en esta etapa, ¿y a cuáles más? Bueno, en mi época de estudiante, sobre todo filmábamos en las vacaciones, que era el tiempo que uno tenía libre. Amor al cine del bueno. Sí, en las vacaciones del primer año, de primero para segundo, filmé Villarrosa, dirigido por Lázaro González. Al año siguiente, de segundo... Con personajes LGBT. Sí, que fue, bueno, en aquel momento... Fue un documental que digamos que marcó pautas por enfocarse en una comunidad en la que durante esos años no estaba tanto esta cuestión del cambio del código de familia, etcétera, y era una comunidad en la que sentíamos un espacio, un lugar en Caibarí, en donde esta comunidad sentíamos que estaba un poco más empoderada que en el resto de los territorios, y asimismo... Y Villarrosa es precisamente otro de los nombres que tiene Caibarí, si no se conozco mal, ¿no? Bueno. Creo que le llaman así también, sí, por eso debe llamarse. O será una alusión también al rosa, al rosa. Que más tú bien sabes, fue por eso que... símbolo de una zona de la comunidad LGBT. Entonces está Villarrosa, está el Hormiguero y el proyecto. Y el proyecto de Alejandro ¿Qué Alonso. cosa era el proyecto?
El proyecto... Sonó muchísimo, internacionalmente sobre todo. Sí, el proyecto es un documental dirigido por Alejandro Alonso. Que es uno de nuestros principales documentalistas. Y sí, como bien decías, tuvimos la suerte de que la película tuviera un recorrido internacional bastante interesante. Se estrenó en Vision Durrell y luego ganamos, por ejemplo, el premio de la Free President of Leipzig, también premios en la muestra, en el Festival de La Habana. Es decir, fue... ¿Te sentías consagrada? Porque hay alguien que lo hubiera pensado. Tener un documental que alcanza semejantes niveles de premio. ¿Qué reto significó el proyecto desde el punto de vista de la producción? Y después me dices si te sentías que habías llegado a un lugar de dominio de tu oficio o no. Bueno, el proyecto inicialmente se llamaba de otra manera. Se llamaba Citrus Tristeza Virus y es una película que se llama... ¿Cómo? Citrus Tristeza Virus, el Ya. virus de la tristeza, que es el virus que enferma a los cítricos, o sobre todo a los Sí, naranjales estos que estaban cerca de la escuela de cine y los demás preuniversitarios. Y se llama el proyecto justamente porque es una película, el proyecto de la película que queríamos hacer. Es una suerte de reflexión de la película que queríamos hacer y que estuvimos impedidos de hacerla. Es decir, es una película sobre un proyecto abortado, quiero decir. La película que ustedes querían hacer documentaron las imposibilidades. ¿Digo bien o...? Bueno, es una película que empezamos a filmar y que luego nos fue prohibido continuar filmándola. Sí, tuvo problemas. Y con el material que habíamos filmado, con el material de investigación, nosotros habíamos ganado el Fondo Noruego, habíamos ganado el Fondo Cuba, o sea, teníamos compromisos ya. Habíamos completado toda una investigación, una primera semana de rodaje en las inmediaciones de la Escuela de Cine. Y cuando tú firmas documentos con un fondo, tú tienes que terminar esas obras. Y entonces, bueno, ante esta situación nos sentamos Lisandra López Fabé, que fue la guionista, Alejandro, director, Manuel Peña, el montajista, y yo, y dijimos, bueno, con lo que tenemos, ¿qué podemos contar? ¿O qué necesitaríamos construir para contarla? Entonces la película tiene por eso mucho material de archivo, también se construyeron secuencias en 3D, justamente. Para tratar de complementar eso, todo lo que no pudieron hacer. El acceso a una locación que no teníamos, una locación que no podíamos filmar. Claro, que no podían usar. Pues es un ejemplo de verdadera perseverancia y de búsqueda de soluciones ante los imponderables, ¿no? Y así ha quedado el proyecto también como una obra también de culto. Y respecto a lo demás, ¿tú te sentías que habías llegado a Bueno, el proyecto es una película que, algún como bien lugar dices, importante? Marcó un antes y un después en las carreras de cada uno de nosotros. De cada uno de ustedes, me imagino. Sobre todo de los cuatro, de esas cuatro patas de la mesa, Alejandro, Lisandra, Emmanuel, que ya también tenía una carrera como montajista, sobre todo editando documentales bastante reconocida, y el mío, pero yo te digo, yo siento que todos los días aprendo. Y todos los días, incluso cuando hago un corto o el primer día de rodaje, me siento nerviosa. Porque es como enfrentarte a lo nuevo. Entonces yo creo que la cuestión es que siempre estés aprendiendo, que entiendas que puedes cometer errores. La cuestión es no cometer los mismos errores, o sea, que sean quizás nuevos errores. O en producción uno siempre dice que se debe preparar para el peor escenario, es decir, calcular todo lo que pudiera ocurrir, lo bueno, lo malo, sobre todo lo malo que te pudiera pasar para que no te suceda. Y bueno, si sucede algo si se sucede algo, bueno, que lo soluciones y también que lo soluciones de la forma más creativa posible. Más creativa. Oye, veo que hay en ti una preferencia, o es que has surgido así, has salido de esa manera, por el cine de autor, que digamos que hay un esquema por ahí que no sé si es cierto, una afirmación que dice que los autores, los directores autores, son los más complicados para hacer la producción, porque tienen a veces ideas muy claras y muy fijas, incluso obsesiones. Y tú te has trabajado siempre con autores, por todo lo que he escuchado. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Prefieres a los autores más que este director que produce un tanto como artesanía o de una manera no tan subjetiva o tan
con tanta aspiración a que se convierta la obra en arte, ¿eso ha marcado tu obra de alguna manera o no? ¿O ha sido siempre casualidad? Bueno, es una cuestión también de los proyectos que eliges, o sea, hay proyectos que llegan a uno y quizás, por ejemplo, hay cuestiones éticas que tengo de películas que quizás no produciría, o sea, para producir una película yo tengo que estar de acuerdo o tengo que sentirme identificada o que no voy a estar, no sé, ofendiendo a determinadas personas o personajes, etcétera, sobre todo en el caso del documental. Yo creo puede pasar, claro. Yo creo que ha sido una cuestión también de eso, de elección, de mi formación antes como historiadora del arte también me hace quizás como buscar otro tipo de proyectos, los veo también como un reto, como una persona de la que puedo aprender cosas nuevas porque tienen visiones también como muy particulares, pero igualmente he hecho otro tipo de trabajos quizás como más convencionales, como películas más tradicionales o incluso, no sé, videoclips, publicidad, comerciales, promocionales, o sea... No, es que por el recorrido que has tenido narrativo en este programa, parecía que tú eras una productora de cine de autor, única y exclusivamente. No, uno pero también hace otro tipo de, no se puede de hacer obras. solo cine de autor. Hace otro tipo de obras. A ver, es muy difícil. No es que no se pueda, es que es muy difícil. Uno las hace y las asumo con el mismo rigor. O ¿Con sea, el mismo rigor? Para Sí. mí todas tienen el mismo rigor, todas deben quedar bien y todas... Y cumplir con sus propósitos. Exacto, deben Que ser todas la tienen un mejor propósito. película posible. Dentro de sus coordenadas creativas, vamos así a decirlo. Oye, se nos va a ir el tiempo y no hemos hablado lo suficiente de todo lo que pasó después de la escuela. Vamos a empezar por Alan, si quieres, que ahí dejamos la conversación el otro día. Con Alan regresaste, hiciste El Hormiguero y regresaste en Azul Pandora. ¿Hubo algo en el medio? No, 7 años después volvimos con Azul Pandora. Que era un tema que ya tú conoces, en tanto estabas familiarizada con el tema de la comunidad LGBT. ¿Qué significó? Es decir, ¿cómo te vistes a ti misma como productora entre El Hormiguero y Azul Pandora? Bueno, cuando Alan se acercó a mí para hacer El Hormiguero, yo estaba empezando segundo año. O sea, tenía mucha menos experiencia, había trabajado con menos directores, había hecho menos rodajes. O sea, uno no es la misma persona, él tampoco. No, claro que no. Él luego hizo otros 2 cortometrajes más, dirigió su largo. O sea, Alan también venía de haber hecho su ópera prima en medio de la pandemia. Estás hablando de La Mujer Salvaje. De La Mujer Salvaje. Y entonces, siempre como directores, yo entiendo de que la gente quiere como grabar otros proyectos, por eso Alan siempre dice que le gusta hacer cortos, porque es la posibilidad, lo que te ofrece la posibilidad de poder grabar en un menor corto tiempo. Y hacer más cosas y tocar más temas, en fin, Exacto. tantas posibilidades. Azul Pandora, ¿qué cosa es? ¿Qué representa en tu carrera? ¿Y qué otros cortos hiciste en este mismo tiempo? Tiempo normal, es decir, ¿cuáles cortos alternaron en tu obra como productora junto con Azul Pandora? Bueno, Que es bastante reciente. Azul Pandora lo estrenamos el año pasado en el Festival de Rotterdam y bueno, que es uno de los festivales, después del Festival de Cannes, de Berlín, San Sebastián y Venecia, es uno de los festivales más importantes del mundo. De los principales de Europa. Y bueno, eso obviamente abre las puertas para otros festivales más que vinieron. Recientemente nos han escrito, o sea, un año después, de que quieren estrenar el festival, el cortometraje en dos festivales, en el Festival de Dresde y también el Festival de Frankfurt, en Alemania. O sea, todo el tiempo la película, aunque ya ha pasado un año, se sigue moviendo. Estuvimos en diciembre en el Festival de La Habana. Y bueno... ¿Cómo tú percibes la reacción del público, sobre todo en Cuba, ante un tema que sigue siendo difícil? Pregunto. Yo creo que aunque se han dado cambios a nivel social y también a nivel de pensamiento, todavía existen tabúes. Y de momento tenemos a una mujer trans que, de cierta manera, Azul Pandora es una historia de amor, una suerte de triángulo amoroso, donde 2 hombres, un hombre un tanto más maduro, que interpreta a Eduardo Martínez, el actor, y un muchacho joven, muy joven,
que interpreta a Mateo Méndez, que es graduado de la ENA y actor del público, están enamorados de esta mujer y cómo esta mujer tiene que decidirse de algún modo entre uno y otro, y al final es una sorpresa las elecciones que pueda terminar haciendo. Entonces, es curioso, porque yo tengo la sensación que el cine concentrado en este tipo de personajes, LGBTQ, etcétera, ya no necesariamente, o una buena parte de este cine, ya no necesariamente se concentra en la condición sexual o la inclinación de estos personajes, sino que, como tú bien dices, son historias de amor, y que Azul Pandora pasa por ahí con absoluta interés. Es decir, se va a contar esta historia y el personaje protagónico pertenece a esta comunidad, pero no vamos a hablar de la exclusión, del desprecio, de la discriminación, porque eso se ha dicho muchas veces. Ahora se va a hacer una historia de amor. exacto, es una historia que pudiera ocurrirle a cualquier mujer y que pudiera haber sido interpretada por cualquier otra actriz, pero que en el caso de nosotros, bueno, nos importaba mucho que una persona trans pudiera ser, no queríamos a una actriz interpretando el personaje ni a un actor interpretándolo, sino una mujer trans. Para ser verosímil, como debe ser. Yamila, estamos concluyendo y nos quedó por hablar de Nuevas Miradas, de tus nuevos proyectos. Dime rápidamente lo último en lo que estás implicada. Nuevas Miradas es un proyecto de producción que estimula el surgimiento de nuevos proyectos en Cuba y Centroamérica. No, y todo Iberoamérica. Toda Iberoamérica incluso. Entonces, todos los años se hace en la Escuela de Cine y Yamila es una de sus principales artífices. Primero concursante y después una de las principales coordinadoras de ese evento. Pero independientemente de Nuevas Miradas, en la cual estás todos los años, ¿no? Sí. Implicada. ¿Qué otras cosas? ¿En qué has estado últimamente? Que haya que decir en este programa para dar noticias. Bueno, estamos en la postproducción de Camino a Cuba. Camino a Cuba. Que es un largometraje documental de Lenia Zainiut, que fue realizadora durante muchos años de Televisión Serrana y que ganó el Fondo de Fomento en Ópera Prima. También tenemos en postproducción. ¿Qué cuenta? ¿Un regreso? Eso de Camino a Cuba, si te cuento de lo que habla, no te puedo decir las otras cosas y tenemos poco tiempo. Sigue entonces. Toda la vida. Menciona eso y vendrás de nuevo a contar sobre todos estos proyectos cuando se estrenen. Toda la vida, que es otra ópera prima, un largometraje documental autorreferencial dirigido por Demi Deatri, que bueno, es más conocida como fotógrafa, directora de fotografía, y también ganamos recientemente el fondo, estamos buscando más financiamiento, sobre todo internacional, para la ópera prima de Amílcar Zarati, el guionista Amílcar Zarati como director, Viejo, un largometraje de ficción. Y bueno, en el caso de escritura ganamos con otro proyecto. Como escritor viejo, quiere decir que el largometraje. A ver, acláranos el guión se llama Viejo. El guión se llama Viejo. La obra se llama Viejo. El título de la... No es que le estemos diciendo vieja a Zarati, que Amílcar. Amigo nuestro, pero no es el caso de decirle eso. Y otro proyecto más que hacer codirigido entre él y Yaremis Pérez, actriz. Sí. Otra ópera prima que es Conejo Negro, que ganó en escritura. Dos con Zarati. Sí, dos con Zarati. El proyecto, estamos viendo todo eso. De todos esos proyectos, ¿cuál es el más adelantado? Difícil decir. No, si no tiene depende de fondos, depende de financiamientos. Depende de los fondos, de que aparezcan los dineros y de muchísimas otras cosas, como es esta dificilísima carrera de este dificilísimo oficio de producción cinematográfica, en el cual esta amiga nuestra tiene un tremendo entrenamiento ya. Gracias, Yamila, por haber venido de nuevo a este programa. Tendrás que venir para contar todo lo que se nos quedó por decir esta vez. Gracias a ustedes. Como decíamos en un programa anterior, en la entrega del Goya más reciente, pues se confirió el premio a la mejor película a dos filmes. El 47, del cual hablamos en un programa anterior, y La Infiltrada, una película que dirige Arantxa Echevarría, o Echevarría, no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido allá en su idioma original, y que es una película que también habla sobre un personaje real, en este caso una mujer, bueno, llamándose La Infiltrada, es bastante evidente, y está hecha en el tono de thriller,
Y esto ya viene a ser un tanto más inhabitual, aunque no del todo raro. Es decir, las mujeres directoras suelen dirigirse hacia géneros como el melodrama, el cine de autor más subjetivo, el cine histórico en todo caso, los musicales, en fin, ese tipo de género, pero el thriller no es precisamente un género preferido por las mujeres realizadoras. Esta película no solo es un thriller, sino es uno excelente, que juega con todos los códigos del género, como el cambio de fortuna de la heroína, que se convierte en víctima de una situación X. Es realmente una policía que se infiltra en la organización independentista ETA en los años 70, si no recuerdo mal, y ella pues tiene que cortar todos sus lazos familiares y cortar con su pasado. Y eso implica, bueno, tiene un costo en cuanto a su intimidad, a sus afectos, a todo lo que es ella como personaje, puesto que se tiene que convertir en una militante de ETA, en una infiltrada en ETA. Entonces, la película es absolutamente funcional como thriller. Se pudiera ver uno de estos sábados en la noche, si la programan. Funciona completamente, sus zonas de acción física, de suspenso, como los mejores thrillers. No hay nada que reprochar al respecto. Lo que habría que reprocharle es que el tiempo que se pierde en todo esto, o que se gana en todo esto, para convertir la película en un thriller clásico, se pierde en el sentido de lograr un paisaje de época más dimensionado o una penetración en la subjetividad del personaje que alcance mayor calado, digamos, mayor profundidad, para entender mejor a esta mujer que tiene que renunciar a todo, como decía, para convertirse en alguien que no es, con tal de cumplir una determinada causa o misión. Carolina Yuste es la protagonista, ganó el Goya, por supuesto, a la mejor actriz del año, y está en un plano de estelaridad absolutamente incuestionable. Se ha convertido, siendo todavía una actriz muy joven, en una de las consagradas del panorama cinematográfico español. Que sí, está muy bien últimamente el cine español, últimamente desde hace muchísimo tiempo, a la verdad, porque el cine español siempre siempre nos ha dado grandes obras. Las de este año son El 47 y La Infiltrada. Dos grandes películas, las dos con personajes reales, pero en géneros completamente distintos. Una más bien un drama social y la otra más cercana al thriller, a la emoción, a la acción física y a todas estas cosas que disfrutan millones de espectadores cuando ven una de estas películas, que en Norteamérica se le llaman thriller, pero que también se le pueden llamar películas de acción física y de violencia con mucho suspenso. Claro que hay que emplear muchas palabras y con thriller está todo dicho. En fin, La Infiltrada es una buena película que usted sin dudas la va a disfrutar, bueno, si es aficionado a este género. Yo la disfruté, me pareció muy buena La Infiltrada, y la posibilidad de ensanchar eso que algunos insisten en llamar cine femenino, porque el cine femenino no es cine, simplemente no es femenino, es simplemente una historia que podía haber dirigido un varón, pero que por suerte dirigió una mujer. Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables. Lo de las niñas es mentira, ¿no? Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer. ¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí. Euskal Herria eskatuta. Y no tendrás un funeral de estado. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. Solo existirás para mí. Tendrás que entrar y fingir que eres uno de ellos. Celebrar los asesinatos con ellos. Tendrás que soportar el miedo a que te descubran en cualquier momento. ¿Tú por qué nos ayudas? ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA? Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que está en primera fila. ¡Que no puedo mover! ¡Eres una profesional!
profesional de la policía. ¡Es tu trabajo! Mírame. ¿Qué soy para ti? Nada. Amigos cinéfilos, ya es tiempo de poner punto final al programa y nos toca despedir a nuestra querida invitada Yamila Marrero, que estamos seguros que en otro momento regresará porque es una mujer que siempre tiene un proyecto entre manos. La próxima semana, dentro de 7 días, estará aquí con nosotros un creador, un joven que se dio a conocer como periodista en la televisión cubana y ahora está haciendo documentales súper interesantes. Ya les estoy diciendo, es la mejor opción para regresar dentro de 7 días, el viernes en la noche. Y si estás, me vas a dar la posibilidad de decirte, te invito al cine.